Ok. Buenos días, amados hermanos, bienvenidos. Qué rico el momento de oración que tuvimos. Vamos a orar para este momento de que su palabra se haga vida en nosotros. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Y gracias, Señor, por el don de la vida y por el propósito que tú tienes hoy en nosotros. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra, Señor, no solo anide, sino nos transforme para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Bendito y bendito sea tu nombre por siempre y por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, estamos a 24 de agosto del 2015. Estamos en la gran jornada 2 y estamos viendo dentro del propósito y el plan eterno de Dios. Esta es la temática general que hemos visto en los últimos tiempos, la apertura del Señor, los seres espirituales, el hombre en el Edén, que lo hemos conocido como la pequeña jornada, y luego hemos entrado a la gran jornada, la cual hemos clasificado en dos en este momento, el hombre caído y la gran jornada 2, que es la redención del hombre. Y dentro de la redención del hombre, pues hemos hecho una serie de diagramas que nos ha permitido entender un poquito más el escenario en el cual estamos. Primero recordemos que está la Trinidad, el seno de Dios, el consejo de Dios, antes de cualquier cosa, antes de cualquier creación. Está este consejo que lo hemos conocido, o lo conocemos como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta flecha azul indica la eternidad de Dios, no tuvo principio y no tuvo fin. Y cuando hablamos de la espada y cuando hablamos de Cristo y cuando hablamos que el seno de Dios se abrió y que la palabra comenzó a accionar, la podemos ver como una espada que tiene dos filos. El primer filo lo podemos ver como Cristo. Cristo es la palabra viva. Y luego el otro filo es el Espíritu Santo. Entre la palabra y el Espíritu Santo es que todo esto ha evolucionado. Todo ha evolucionado. Y nosotros estamos dentro de este escenario en este momento. En este mismo cuadro, al hablar de la palabra, especialmente del lado de Cristo o de la palabra, la hemos hecho como una especie de abanico para hacer ver cuándo comenzó a funcionar. Ustedes se recuerdan que en el Edén Dios habló con Adán y Eva, etcétera, etcétera. Evolucionó hasta que un momento en que Dios habló con Abraham, luego habló con Moisés, le entregó, primero le habló, fue la Torá oral. Así se llama, Torá oral, porque primero se lo dijo a Moisés y posteriormente el Señor la escribió. Y esas tablas fueron rotas y hubo necesidad de que se escribieran nuevamente. Aparte de esto, tenemos entonces que el antiguo pacto fue edificado sobre un altar en el monte Sinaí, cuando el Señor le dijo que Él quería ser su pueblo, y el pueblo dijo, sí, queremos que tú seas nuestro Dios. Y hubo derramamiento de sangre, tanto para el altar como para el pueblo, y se selló ese pacto o antigua alianza. Luego vemos a David y por último vemos a María, porque la promesa que hay es que de la descendencia de la mujer, Génesis 3:15, nacerá aquel que va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y de la descendencia de María, entonces nace Jesucristo. Y Cristo viene a hacer el nuevo pacto. El nuevo pacto viene a ser cumplido por cuanto, tiene varios elementos. Primero es el Cordero de Dios. Es Dios quien pone el Cordero, cuya sangre es perfecta para poder sellar el pacto. Para que el pacto sea completo, este Cordero tiene que ser inmolado. Y Cristo es inmolado, y en la cruz Él dice, consumado es. A través de la sangre del Cordero de Dios se hace el nuevo pacto, hay un nuevo nacimiento en el cual todos los que creen en Jesús nacemos del Espíritu, nacemos de la palabra. Y en todos los que nacemos de Cristo somos llamados del nuevo pacto. Tenemos un rey, tenemos un señor, tenemos un soberano que está sentado a la diestra de Dios, que es abogado y que es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, no de la orden aarónica, sino que el sacerdocio de Jesucristo es superior. Y así como hay un nuevo nacimiento en nosotros, también hay lo que se llama el nacimiento de la iglesia. La iglesia de Cristo, Cristo fundó la iglesia junto con el Espíritu Santo. Y la iglesia ha tenido un papel en todo este tiempo en el cual nosotros hemos estado. O sea, la iglesia ha evolucionado
y tiene que llegar un momento en que se cumplan los tiempos finales. Entonces, en todo este proceso es importante esclarecer que Dios tiene dos programas, un programa para los judíos y un programa para la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, ¿saben ustedes cuándo comenzó la iglesia cristiana? Con Cristo. ¿Y cuándo termina la iglesia cristiana? En el arrebatamiento. Este es el periodo de gracia en el cual nosotros estamos. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de arrebatamiento. En el Antiguo Testamento la palabra arrebatamiento no está como palabra, pero sí hay hechos que indican que personas fueron arrebatadas antes de que viniera el juicio. ¿Estamos? ¿Pueblo de Dios? Sí, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Entonces tenemos el elemento palabra, la palabra que es Cristo, la palabra que salió y que evolucionó todo en cuanto a la creación que Dios ha hecho. En relación al reino de los cielos, son diagramas que hemos estado repitiendo y que permítame decirles, hay muchos que lo están viendo y solo lo tienen como que lo ven, pero no lo han estudiado. Es importante tener este diagrama en nuestras mentes. Pregunto, ¿quién de ustedes quiere pasar y quiere hablar de este diagrama? Ahí está el tiempo de Cristo, primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a dar otra oportunidad. Por favor, apréndalo esta semana y la próxima voy a señalar con el dedo para que pasen y expliquen este diagrama. Entonces tenemos Cristo y desde el momento en que Cristo vino, murió y resucitó. Cuando hablamos de arrepentimiento tenemos que hablar de dos tipos de arrepentimiento, en este momento de dos. Uno es el arrepentimiento y creer en Jesús como el inicio para pasar del poder de las tinieblas al reino de Dios, y este es por bondad, por la bondad de Dios. Entonces está el primer paso que es arrepentimiento y creer en Jesús, y el segundo arrepentimiento que es nuestra vida diaria, en donde Dios sabe lo que hay adentro y Dios quiere que nosotros lo veamos y pidamos perdón y pidamos nueva gracia y nueva misericordia para seguir caminando. Son dos etapas diferentes, ¿está clara? ¿Pueblo de Dios? Ok. Entonces, en el caminar cristiano, todo este tiempo que llevamos desde el siglo 0 hasta el siglo XXI, podemos ver dos elementos que son cruciales, pero que es lo mismo en todo el tiempo. Desde que la iglesia apareció, aparecen estos dos elementos. Estamos llamados al arrepentimiento y a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, ¿cierto? Este caminar es el que tenemos hoy día nosotros aquí. Por eso, todo el tiempo que hemos pasado, o toda la historia, nos habla de un montón de convulsiones y de situaciones que no debemos de perder, que estamos en un mundo caído, pero que hay una escalera que es arrepentimiento y santidad. Si perdemos la perspectiva espiritual, nos diluimos en las situaciones que acontecen en los países o que acontecen en los pueblos, etcétera, en donde nos metemos en política o nos metemos en situaciones deportivas, humanitarias y perdemos que hay un plan de Dios para salir de aquí. Cuando perdemos la perspectiva hemos perdido todo realmente. Entonces en este caminar podemos ver que mucha gente de atrás para acá ha muerto y ha muerto en esta línea, arrepentimiento y santidad. Pero la palabra en Tesalonicenses nos dice que el Señor vendrá como un ladrón y que va a levantar primero a los muertos que han muerto dignamente y posteriormente a los que están vivos. Este es el arrebatamiento. Todavía no hemos entrado al arrebatamiento, pero estamos próximos a esta situación. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? Primero es los muertos que murieron dignamente y los que están vivos, que seremos transformados y seremos levantados. Entonces, pues al ser levantado, obviamente, levantado quiere decir que nos vamos para arriba. Pero todavía no ha llegado ese momento. Entonces, ¿cuál es el momento que nosotros estamos viviendo? Es este. Momento de arrepentimiento, momento de santidad. Quiere decir, si la luz de Cristo está entrando en nosotros, si la palabra, que es un espejo, nos está haciendo ver nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestra presunción,
Si la palabra, el Espíritu nos está ayudando a sacar radiografías y tomografías de lo que hay adentro, entonces el Señor nos está invitando a arrepentirnos, a soltar y a ser transformados, caminar en santidad. Ok, quiere decir que después del arrebatamiento, cuando la iglesia sea arrebatada, los que van a quedar aquí en la tierra entran dentro de varias líneas. Una de ellas es el pueblo judío pasa por la gran tribulación. Los que no han creído en Jesucristo o que no forman parte de la iglesia, pues se va a llamar pueblo judío. Ellos van a entrar a la gran tribulación junto con los paganos. Entrarán a la gran tribulación, que es esta figura que usted ve en este momento. Ahora, esta gran tribulación tiene un tiempo. Se habla de 3 años y medio. 3 años y medio en donde se va a levantar la bestia, el falso profeta, el dragón, y le van a hacer la lucha a todo el pueblo que ha quedado. Y va a culminar en un momento determinado con la venida de Jesucristo. A este punto rojo o esta flecha es la segunda venida de Jesucristo. En esta segunda venida de Jesucristo viene Él en caballo blanco, donde dice que Él es fiel y verdadero, el Verbo de Dios. Y junto con Él viene a los que arrebató antes. A los que arrebató antes, y vienen en su caballo blanco y todos con vestido lino blanco y resplandeciente. Y no es que la iglesia vaya a entrar en batalla, porque la iglesia ya venció. Es el aliento de Dios, la espada que sale de su boca, la que va a aniquilar la situación. Y el falso profeta y la bestia, el falso profeta y la bestia van a caer prisioneros, se van a ir al lago de fuego. Satanás va a quedar prisionero 1000 años y va a haber el reinado de Cristo 1000 años. Lo tenemos, esa línea amarilla, el milenio. Y posteriormente tenemos la última batalla, que es la batalla de Gog y de Magog, en donde Satanás pues será liberado, reunirá las fuerzas de los 4 puntos cardinales, especialmente las fuerzas de Gog y Magog, y harán la última batalla. Pero la palabra de Dios dice que estos van a atacar al monte de Dios, pero el aliento de Dios los va a aniquilar y a todos los va a enviar al lago de fuego. Posteriormente viene el juicio del trono blanco, en donde pues se van a separar definitivamente todas las cosas. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén y el lago de fuego. Y con esto se termina el periodo. Y entramos a lo que algunos han llamado el 8º día. El 8º día se ha puesto entre paréntesis como para decir, estos son los días de la creación, el hombre ha sido rescatado, comienza un nuevo enfoque en la eternidad de Dios. ¿Vamos bien? Yo les ruego que lo estudien. Por favor, estúdienlo. Sepan por dónde vamos. Ok. En la temática de la gran jornada 2 ya vimos la introducción y estamos entre la palabra y el Espíritu Santo. En este caso ya vimos la temática de su palabra es eterna, Dios revela al hablar, Dios obra al hablar, el hombre ante Dios que habla, la personificación de la palabra, Cristo es la palabra de Dios y la palabra de Jesús, los hombres ante la palabra y la palabra en la iglesia. El día de hoy veamos hasta dónde llegamos en estos 2 puntos. Entonces, la palabra de Dios, los hombres frente a la palabra, punto 6. ¿Qué acontece cuando los hombres oyen o hay una propuesta de Dios para la salvación? Entonces, el literal A, los hombres deben de tener una posición. ¿Cuál fue la posición de Adán y Eva ante la invitación de Dios? La invitación fue, pueden comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, pero no comas de este árbol. ¿Cuál fue la posición del hombre en ese momento? Rechazó a Dios. No creyó. Entonces el hombre asumió sobre sí mismo y sobre toda su descendencia consecuencias. Entonces la invitación que Dios nos hace, ¿será que esa invitación que Dios hizo en el Edén es vigente? Si esa invitación se nos hace nuevamente por medio de Cristo, quiere decir que todos nosotros tenemos que tener una posición ante la palabra. Pueblo de Dios. Y esa posición no es una vez, el día que le dije sí al Señor, sino que el día que le dije sí al Señor fue el día que pasé del poder de las tinieblas al reino de su amor.
pero después viene un crecimiento progresivo. Y en ese crecimiento progresivo es una constante invitación de Dios a la santidad. Entonces, ¿cuál es mi posición ante la santidad? ¿Cuál es mi posición hoy día ante las cosas de Dios? Debería ser obediencia. Pero ¿cuál es nuestra posición ante la palabra de Dios? Veamos algunos elementos que nos va a ayudar. Mateo 22, 2, 3. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿No es esta una breve síntesis de lo que nosotros ya sabemos que el Padre quiere? ¿Cierto? ¿Va a venir el arrebatamiento? Sí. ¿Cuál es el objetivo del arrebatamiento? Las bodas. ¿Pueblo de Dios? Perfecto. Si ya sabemos eso, ¿cuál es nuestra condición o nuestra posición ante la palabra? Ah, sí, yo lo sé. Hay muchos, óigame bien el ejercicio que voy a poner. Yo puedo tener 10 problemas en mi corazón y puedo ir a los pies de la cruz de Cristo y decirle, Señor, estos son mis problemas. Pero una cosa es decírselo y otra cosa es dejarlo. Es distinto. Porque yo puedo llegar, se lo puedo decir, pero lo traigo de regreso con la idea de somatar a todos. Entonces no lo solté, solo lo dije. Y lo cargo para hacer lo que me da la gana. Entonces todo esto es una posición ante la palabra. ¿Vamos a descargarnos o vamos a armarnos para hacer batalla afuera? Entonces, ¿qué posición tenemos ante la palabra de Dios? Va la otra, ¿con Él o contra Él? Todos los días. Bueno, voy a dejar ya una vez el tema de la conversión. Voy a dejar la conversión y voy a hablar de nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir, todas las decisiones están con Él o contra Él. A cada momento. A cada momento. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero me interesa más esto. En ese momento ya tomé decisión. Entonces la palabra de Dios, Marcos 8, 35, 38 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es esto lo que estamos viendo en la política del día de hoy, dejarnos envolver en todo esto. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es una posición. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Te vas a avergonzar? ¿Vas a hablar del Evangelio? Y la otra posición que es clara, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué encontramos dentro de una iglesia? En una iglesia podemos encontrar, me voy a adelantar un poquito porque vamos a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis, pero las 7 iglesias del Apocalipsis no solo fue un momento histórico en Asia Menor, sino que las 7 iglesias de Apocalipsis también se habla de que son 7 diferentes épocas en la historia de la humanidad. Pero también hoy día puede existir en Guatemala 7 estadios de esas mismas iglesias. Incluso dentro de esta comunidad pueden haber personas que están representando un tipo de iglesia. O sea, la aplicación de la palabra es para nosotros. Y nos puede ubicar. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿quiénes de esta iglesia en este momento están muertos? Iglesia de Sardes. Están muertos. Dicen que están vivos, pero están muertos. O la iglesia de la Odisea, la mamá de Tarzán anda caminando aquí, piensa que está vivo, está más muerto que una lechuga tirada en el piso. Tenemos una idea de nosotros que cuando la evaluamos a los pies de la cruz de Cristo, el Señor nos descubre y nos dice hipócritas. Por eso, ¿tengo que esperar que Él me lo diga o tengo que ser consciente de lo que la palabra de Dios
y me ubique. ¿Estoy en el primer amor? ¿Estoy como la iglesia de Esmirna en arrepentimiento? ¿Estoy en la iglesia como de Pérgamos haciéndole caso a los nicolaitas y a otros que están adorando a Baal? ¿Estoy con la iglesia de Tiatira esperando que esa media profetisa, que se dice profetisa, está idiotizando al pueblo? Y así cada iglesia tiene algo que decir, pero al final de las 7 iglesias, 5 nos invita al arrepentimiento y a 2 les dice permanece fiel o retén lo que tienes. No eran las 7 iglesias el día de hoy, pero lo metimos ahí sí como empujadito. Bien, entonces, ¿conmigo o contra mí? ¿Qué le está diciendo a la iglesia? ¿No es lo mismo? ¿Conmigo o contra mí? Solo que con las iglesias son detalles específicos. Vamos a otra porción. En la parábola de la semilla, el evangelio, yo quisiera que ustedes hoy, pues todos nosotros, hiciéramos una evaluación de quiénes somos realmente bajo esta parábola. Y dice así, Mateo 13, 2, 9. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, Cristo, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Por favor, a partir de este momento usted tiene que saber quién es, con todos los datos que vamos a dar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Es usted el camino? Pregunto. Y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. ¿No será que algo así pudo haber pasado en usted? Pregunto. Porque la parábola es una analogía que va en relación a cada uno de nosotros. Si no nos ubicamos, si cada uno de nosotros pensamos, yo ya estoy, yo ya soy, puede ser que nos estemos autocuenteando y para eso ya somos máster. Pueblo de Dios, una sonrisita, una. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Perfecto. Pedí una pequeña reflexión de nosotros. Y yo sé que nos costó. Ahora miremos para atrás y veamos en el tiempo en el cual el Señor nos ha permitido estar en la iglesia y conocer a mucha gente. ¿Conoce usted a gente de camino que comenzó con una alegría y la tostada, pero llegó el enemigo, le quitó la semilla y está en la calle? ¿A cuántos han visto ustedes que han venido con gran gozo y con gran alegría al principio y comenzaron tranquilos, pero los problemitas y las situaciones, porque no quisieron dejar el robo? Perdónenme, se llama robo. El robo. Cuando una persona se va de una iglesia, siempre esta persona está buscando qué defecto encuentro para tener una explicación afuera para que nadie descubra que no di el diezmo. Nunca me di el diezmo, robé o robé la dignidad de otro. Entonces yo tengo que salir bien. Ojo. Pueblo de Dios. Entonces los que están afuera hablan muy así como quien dice, la iglesia está mal, yo estoy bien, es que en esa iglesia esto y lo otro. Siéntese conmigo y veamos y vamos a descubrir la cloaca que hay adentro, de mentira, de ignominia, solo para ocultar su incapacidad o su falta de confesar ante el Señor lo que lo tiene trabado. Por eso todos necesitamos responderle al Señor. Entonces, ¿cuánto estamos dando? ¿30, 60, 100%? A ver, evaluación rápida. ¿Quién da 30? 60. No me van a decir que 100. Entonces están entre 60 y 30. A ver, entonces, ¿qué pasó? Estamos en una familia. Y al estar con una familia, yo sé que lo que tú dices es cierto. Pero cada quien tiene una idea de cómo va su corazón también, Jorge Mario. Porque de otra manera lo podemos volver tan idealista y lo podemos volver tan especialista que nunca vamos a decir la verdad. Por eso, pero si les estoy preguntando es para que no me se autocuenten ni me cuenten, sino que seamos realistas y podamos saber que si hay algo que no está bien, ir a pedir perdón. Señor, tengo una idea de mí que no es correcta. Bueno, si quieren hacemos evaluación directa, dígame cuáles son sus frutos, pues. Y yo le voy a decir por dónde va.
¿Sí? Si es un fruto ácido, ¿qué dirían ustedes de la planta? Y si en vez de ser el fruto grandote es chiquito. Y si pasó el tiempo, ya está todo, se le está cayendo el juguito. Ángel, es que tú ya pasaste a la última parte. Sí. Pero yo sí creo que, o cuando menos yo, creo que hay parte de mi ser que todavía está entre espinos y que a veces se ahoga, pues. Perfecto, ya te ubicaste. Sí. Entonces, por eso te digo, yo no puedo decir, bueno, yo ya estoy con 30, 60. No, pero ya dijiste. El problema es no verse. Claro. Pero a eso es a lo que voy, o sea, tú estás asumiendo que ya estamos todos en eso y la verdad es que yo siento que en algunas cositas tal vez damos fruto, pero en otras todavía no, pues. Pero estamos caminando. Ah, por supuesto. Eso bueno, sí. si estamos caminando, Gloria más a de Dios. algo debe de haber. Va, pues una aceituna tirada con onda. Tiene que haber algo, digo yo. La cuestión es que no nos tonteemos. ¿Sí, Mari? Yo al ver mi vida veo como tiempos también, Sí. ¿verdad? Como que hay tiempos en los que estoy más, no sé, más fácil tal vez Más para dar ponchado. fruto y tiempos de aridez Sí. o áreas, ¿verdad? A veces con mi familia, tal vez en el servicio pienso, ¿verdad?, que estoy dando fruto, pero en mi familia no. Entonces, áreas y tiempos. Sí. ¿Verdad? Ok. ¿Lo estás viendo? Si lo estás viendo, eso es bueno. Lo peor que hay es no verlo. ¿Lo estás viendo, Mario? Ahora, si lo estás viendo, alguien te lo está haciendo ver. Si alguien te lo está haciendo ver, ¿a qué te invita? Que te lo está haciendo ver, ¿a qué? Arrepentimiento, A rendirte. cambio. Ir a los pies soy yo, Señor. El problema de nuestro matrimonio no es el cónyuge, somos nosotros. A ver, digas, no se lo diga a nadie mejor. Somos nosotros. Somos nosotros. ¿A dónde vas, Mario? ¿Vas con tu mujer? A mi mujer se lo digo yo. A mi mujer se lo digo yo. Pero somos nosotros. Rodrigo, sos vos. Cuando hablas con Katina, soy yo, Señor. Luis Pedro, perdóname. Somos nosotros. A la hora de la hora no nos van a evaluar qué tan buenos somos con ella, sino qué tan bueno o qué tan hemos respondido ante el Señor. Es Él limpiándonos, Él es transformándonos, es personal. Si la transformación no ocurre en nosotros, no es problema de la mujer, es problema nuestro. Pueblo de Dios. Bueno, qué bueno que todos estén en amén, me gusta. Entonces, ¿oyeron todos la parábola? Sí. Pero los que la comprenden, o sea, recuérdense que cuando el Señor hablaba, hasta los apóstoles a veces se quedaban en Turulais y tenían que preguntarle, Señor, ¿nos podés explicar qué significa la parábola? ¿Qué significa esta enseñanza? Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Vean, dos cosas diferentes, oír y entender. Entender, para mí entender es casi el 60, 70, 80% de la victoria. No entender es solo oír y eso es un problema. Por eso a los hermanos hay que sentarlos y hablarles y hasta que el 5 le caiga. Por eso el diagrama que hice antes, la próxima semana sin el pastel ustedes. Lo tienen que tener en la punta de la lengua, si no, no les enseñamos los sueños de Nabucodonosor ni los sueños de las 70 semanas. Va a estar interesantísimo. Entonces, perdón. De acuerdo, pero solo estábamos en oír y entender. Ahora vamos con los frutos. Entonces, oír y entender. Si entiendo la palabra, si la entiendo, estamos en un 60-70% de la victoria. Y dejar que la palabra haga su efecto en nosotros es tener fruto. Dejar que la palabra de Dios obre en nuestras vidas es tener fruto. La palabra no regresa vacía. Siempre hay algo que la palabra hace en nosotros.
las acoge o las guarda y ven producir en ellos el fruto. Dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí hay que distinguir dos elementos. Recuérdese que un bebé, un recién nacido, al principio todo se lo hace mamá, ¿cierto? Pero llega un momento en que el pequeño tiene que tomar decisiones. Y después hay que parar al niño por sus decisiones, porque una vez se manda, ¿eh? El chiquito de 3, 4 años hay que pararlo. Hay que enseñarles a manejar las cosas de Dios. Entonces, todo esto es un proceso espiritual en donde tenemos que entender que primero no somos perfectos, que estamos en proceso de perfección o tomando la estatura del varón perfecto. Pero si hay algo que necesitamos es tener la palabra, oír la palabra, entender la palabra, retener la palabra, que la palabra haga su efecto en nosotros y el fruto va a aparecer. El fruto va a aparecer. Las que la ponen en práctica, aquí vamos, Mateo 7, 24, 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Un ejemplo clásico, presupuesto. Tener un presupuesto es estar sobre la roca. Fíjese usted. Me ingresa tal cantidad, tengo el presupuesto y no tengo por qué caer. ¿Sí o no? O sea, un presupuesto me da, pero así como un presupuesto hay otra serie de cosas que podemos hacer, que por prudencia y por amor, por ejemplo, ¿qué necesidad tenemos de que si fallecemos, no solo que fallecemos y nos vamos, sino que dejamos a la familia con que tiene que comprar terreno, tiene que comprar ataúd y tiene que comprar el servicio? ¿Será eso de paz o los hemos dejado en tribulación a toda la familia? Es amor, por eso les digo, la palabra amor la tenemos tan tergiversada que no entendemos que la palabra amor es cobertura, la palabra amor es facilitar, la palabra amor es quitar. Amén. La oración en la mañana, inclusive con la esposa y todo eso es parte de nuestra... Es parte de... O sea, si no lo hacemos, estamos dejando el descubierto a la familia también. O sea, es una oración poderosa, orar con la mujer, pero orar en paz, sin tribulación. Entonces, estos elementos que estamos viendo quiere decir, hay cosas que sí las podemos hacer. Pregunto, ¿quién de aquí tiene presupuesto? Presupuesto. Segundo, ¿quién de aquí da el diezmo? Diezmo. ¿Ok? ¿Quién de aquí ya entendió que si he hecho algo que no está bien, voy y pido perdón? Eso es edificar sobre la roca. Díganme ustedes cuál es el misterio. Por ejemplo, usted ha visto que su llanta, el carro está desinflada. Usted va y la infla y dice, qué sabio soy. ¿Qué diría usted de esta persona? Es sabia. Usted va a no sé a dónde y resulta que hay un niño de 3 años y dejó la llave abierta y el niño regresa y la cierra. ¿Será que el niño es sabio? Hay cosas que son... hombre, elementales, hombre. Sin embargo, las queremos ver como extraordinarias. Y en la vida espiritual cristiana es vida normal cristiana, no es extraordinaria. La vida cristiana no es extraordinaria, debe ser una vida ordinaria en Cristo Jesús, pero llena de las cosas de Él. Diezmo, pedir perdón, extender perdón, la puntualidad, son cosas normales, hombre. No es extraordinario. Llegué cabal, es extraordinario para mi vida. Qué vergüenza usted. Lucas 6, 47, 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que es la misma, ¿eh? Que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca.
y cuando vino una inundación es lo mismo. O sea, estamos hablando de la importancia de edificar nuestra vida sobre principios que están en la palabra de Dios. ¿Qué hace la hormiga una buena cantidad de su tiempo? Construir su casa. ¿Y qué hace con el alimento? Lo guarda. ¿Para cuándo? Pero si un animal como ese hace eso, perdóneme, no quiero seguir. ¿Cómo es posible, verdad? Y así elementos que uno diría, hacemos lo contranatural de las indicaciones de Dios. Ok. Los hombres frente a la palabra provoca efectos variados. Vean ustedes esto. Si hay algo que la palabra provoca dentro de la misma congregación, puede ser hasta división, o dentro de la misma iglesia, división, imagínense. Juan 10, 17-20. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a hacer disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonios tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? La palabra provoca eso. Entre las distintas denominaciones, la misma palabra provoca dificultad porque hemos sido educados con un molde y no permitimos que el accionar de Dios obre sobre mi vida. Voy a traer ahorita uno de los elementos que el Señor nos dio. Josué no tiene denominación. El hecho de entender que estamos en función del reino de Dios rompió el paradigma de iglesia. Pero cuando se va a una denominacional, encontramos aferrados a ciertos elementos porque la denominación, y nos aferramos a lo que ni siquiera es esencial, sino secundario, y queremos hacer de lo secundario o de otras cosas, cosas primarias. Provocamos división. ¿Pueblo de Dios? Ok. Los que creen, Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Eso quiere decir que la palabra puede provocar los que creen y los que no creen. No solo división. La guardan, Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces están los que creen, ¿cierto? Pero no guardan la palabra. O los que creen y si la guardan. ¿Hay diferencia o no? Entonces, un creyente que no guarda la palabra y viene el arrebatamiento y ha manejado su vida como le ha dado la soberana gana, me pregunto yo, ¿qué va a pasar ahí? Por eso digo, o sea, como dentro del mismo esquema tenemos una variedad increíble dentro de una iglesia. Los que permanecen, Juan 15:3-4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En pocas palabras, o permanezco o no permanezco, o doy o no doy fruto. Entonces miren cómo la situación del creer se está abriendo como un abanico. ¿Claro? Ese asunto de aquí me parece a mí muy importante, ese permanecer, porque a veces no lo meditamos mucho, pero el permanecer tiene que ver realmente con lo que hablabas al principio de la vida de arrepentimiento y santidad, porque el permanecer en Él es una constante darme cuenta de mi necesidad de Él. Y eso me lleva a estar un constante volteando mi mirada a Él, buscando de su gracia, buscando de su misericordia, y de Él brota el río de vida que me sostiene y que hace que dé fruto. Pero si en mí no hay esa constante búsqueda, es un punto de reflexión donde estoy. Sí. ¿Qué será permanecer entonces? Dice que somos pámpanos, ¿no? Es como una rama del desierto que hemos sido incorporadas ¿en quién? En la vid.
le pusieron sus benditas y toda la cosa, ¿no? Bah, fuimos injertados. ¿Quién tiene el poder? ¿La rama o la vid? La vid. Entonces, ¿qué le toca a la rama? ¿Dejarse atender, bendecir o no? Pero la rama quiere gobernar la vid. A ver, ¿quiénes son aquí mandones? Que no levanten la mano el día de hoy. Tiene vida eterna, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando se tiene la claridad de la palabra de Dios, no hay división. Los que creen entran en una línea. Por eso, es en Cristo que podemos ser uno. No es en la denominación. Si toda la denominación en Cristo se hace uno, es fácil. Pero cuando en una misma congregación hay diferentes situaciones, solo es cuestión de tiempo de la división. No verán la muerte jamás. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Qué es la palabra realmente? Cristo. ¿Qué es la palabra? El alimento. Es una palabra muy dura. Juan 6:60 dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? De hecho, varios de ellos dijeron, es imposible, esto es imposible para los hombres. Y el Señor les dijo, lo que es para ustedes imposible, para Dios es posible. Eso quiere decir que estamos en una situación donde no depende del hombre, la salvación es de Dios, la gracia es de Dios, la misericordia es de Dios. Entonces voy a poner ahorita un ejemplo sencillo. Si el Señor quiere hacer obras maravillosas en mí, tengo dos opciones. Le clamo gracia para que haga su gracia sobre mi vida o me voy. ¿Me estoy explicando? Yo por mí mismo no tengo ni la capacidad de dejarme amar por Dios, sino que tengo la necesidad de la gracia de Dios, y con la gracia de Dios estoy capacitado para recibir gracia y misericordia. Somos necesitados permanentemente. De hecho, en la eternidad, ¿qué es lo que nos va a sostener? ¿Nuestras gracias o el amor y la misericordia de Dios? Si la eternidad es así, imagínate, nos está preparando para que seamos dependientes absolutamente de Él. Pueblo de Dios, no pueden escucharla. Jesús entonces les dijo, si vuestros padres fuesen Dios, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál creen ustedes que es el problema? Luis Pedro, a ver, chicos. Fíjese que más adelante dice, a mí que vine no me recibís, pero vendrá otro que no tiene nada que ver y a ese recibiréis. ¿A quién van a recibir? A Satanás, al mundo. Vean ustedes las contrariedades que hay. Según la posición de cada hombre, así será su eternidad. Recoge o desparrama. Imagínense que todos necesitamos llegar a cierta cuota. Yo tengo que llegar a 250 libras para que la balanza esté a mi favor. Si no llego a 250, no paso al siguiente nivel. ¿Me estoy explicando? ¿Qué pasa cuando no dejamos que la gracia y la misericordia de Dios sobre mi vida o en su vida? ¿Seré limpiado? ¿Seré transformado? Pensémoslo al revés. La gracia y misericordia me va a quitar el peso de la carne. Si tengo que llegar a 0 y estoy en 200 libras, ¿qué tengo que hacer para llegar a 0? Recibir, porque la gracia y misericordia está sacando de mí las dificultades, los problemas, los pecados, la ignominia que hay en mí, ¿cierto?
Pero si no permito que la gracia de Dios obre en mi vida, ¿qué haría usted con un niño que está en tercero o en cuarto grado, que recibe las clases pero no hace ninguna tarea? ¿Está en ese colegio? Sí. ¿Qué haría usted como maestra? Por amor a ese niño, ¿qué haría? Rodrigo, ¿qué harías? ¿Lo dejarías pasar? No, por amor a ese niño. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando llegue el momento? Muchos dicen que es por obra. Yo no digo que sea por obra. La salvación y el crecimiento espiritual no es por obra, pero hay fruto. Y el fruto es porque se ha dejado o se ha permitido que la obra de Dios se haga en nosotros. Pero si no permito que la obra de Dios se haga en mí, no hay fruto. Y si no hay fruto, ¿qué pasa? Seré podado, seré quitado. No sé si estoy explicando bien el punto. Clarísimo, chicos. Ok. Bien, el tiempo se me vino encima. La palabra de Dios en la iglesia lo vamos a ver el próximo lunes. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, por la confrontación de tu palabra. Y sobre todo, gracias por ayudarnos a entender, Señor, que eres tú quien hace la obra en nosotros y no nosotros por nosotros mismos. Gracias. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga.